palabra el asambleísta Fernando Flores. Gracias, señor presidente. Creo que hay un error porque yo había solicitado la palabra, no un punto de información. Me gustaría participar, si usted me lo permite, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí, asambleísta Flores, le he dado la palabra, no un punto de información. Gracias, muy gentil. Buenas noches a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Estimados legisladores, quiero iniciar esta intervención dentro de este importante debate, que es la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Indudablemente en materia de anticorrupción, que es necesaria porque el pueblo ecuatoriano así lo espera y así lo está pidiendo. A veces me pregunto qué es lo que debe ser un país, cuál debe ser el concepto de un país. Y creo que un país debe ser honesto, que un país debe ser libre de corrupción para poder progresar, para poder seguir adelante. Y más en los tiempos en los que vivimos, es cuando más se debe aplicar la ética y la moral. Desgraciadamente no ha pasado eso, estimados colegas, y creo que es nuestro deber ante los 17 millones de ecuatorianos garantizar que los funcionarios públicos que manejan nuestros recursos, que manejan los recursos de todos los ecuatorianos, manejen estos fondos, estos dineros de los ecuatorianos de manera transparente, dentro de la ética, dentro de la moral. Pero indudablemente para lograr esto, nosotros debemos garantizar y priorizar reformas a leyes, reforma como la ley de contratación pública, una ley que padece de muchas falencias, una ley que permite la corrupción. Recordemos, estimados colegas, que muchas de las leyes que se aprobaron durante la década pasada fueron permisivas con la corrupción. Fueron leyes que se aprobaron con el fin de facilitar la corrupción. Estas leyes permisivas con la corrupción nos dejaron figuras como la información reservada, que no podemos acceder ni siquiera al primer poder del Estado, que tiene como principal función la de fiscalizar. Y esta asamblea ha sido ejemplo y ha conocido de esto cuando nos tocó aprobar una moción para levantar la reserva de una información sobre la venta del Banco del Pacífico, que a pesar de haber la asamblea dispuesto que se levante la información, la autoridad competente hizo caso omiso al primer poder del Estado. Me imagino que ya estarán siguiendo los procesos que corresponden dentro de esta asamblea, la Comisión de Fiscalización. Pero quiero mencionar rápidamente, estimados colegas legisladores, un caso que es de conocimiento público. La primera empresa de los ecuatorianos, Petroecuador, viene llevando adelante un proceso de contratación para una póliza de todo riesgo para el sector petrolero por un monto que supera los 54 millones de dólares. Y a pesar de que el organismo de control, me refiero al CERCOP, determinó que existían irregularidades en el proceso y solicitó a la empresa Petroecuador suspender el proceso de adjudicación. Ante este incumplimiento de la empresa, otras empresas participantes presentaron denuncias ante esta Asamblea Nacional que estamos tratando en comisión. Una denuncia que implicaba vulneración de derechos, vulneración del debido proceso. Y a pesar de todo esto que les menciono, Petroecuador declaró el estado de emergencia en el sector petrolero con el único fin de adjudicar a dedo
este contrato multimillonario, saltándose todos los procedimientos. Contra viento y marea, como se dice, quieren adjudicar este contrato que está fuera de todo procedimiento legal, ético, moral. Y este es el mejor ejemplo por qué nosotros debemos aprobar las reformas al COIP. Entrando en materia, quiero informarle al pueblo ecuatoriano que justamente esta Asamblea Nacional responsable, como debe ser, está garantizando en estas reformas que las personas que hagan mal uso de los recursos públicos en declaratoria de emergencia, en estado de excepción, tendrán el máximo rigor de la ley penal. Pero no solamente el organismo central, el Ejecutivo. Durante la pandemia hemos visto cómo los gobiernos autónomos descentralizados han hecho uso y abuso de las declaratorias de emergencia. Vemos como, por ejemplo, en la capital de la República se denunció la compra de los kits para detectar el COVID con sobreprecio, mascarillas con sobreprecio, y no ha pasado nada. No hay control político de quienes les corresponde hacer el control político. Y hay que hacer un llamado a los concejales de los 223 alcaldías. Ustedes tienen que legislar y fiscalizar. Para eso fueron elegidos, no para ir a administrar la alcaldía junto al alcalde de turno. Y ya presentaremos reformas en ese sentido a la ley correspondiente. Les decía a los ecuatorianos que es importante que estamos garantizando a través de estas reformas que se va a aplicar el rigor de la ley para quienes hagan mal uso de recursos públicos en casos de emergencia, en estados de excepción. Igualmente, las personas que obstruyan la justicia y se aprovechen de su condición de servidor público va a ser considerado un agravante dentro del delito cometido. La nueva tipificación en cual se sancionará también a los terceros como proveedores del Estado, y además se deja establecido que la Contraloría General del Estado determinará la existencia de sobreprecio en todos los procesos de contratación pública. Ya es hora de que la empresa privada también ponga un grano de arena, porque el Estado y los servidores públicos se valen de empresas privadas, van en el mismo camino de la corrupción. Permiten sobreprecios, permiten pagos de coimas, permiten todo tipo de arbitrariedades en la contratación pública. Hoy, en esta ley, se está aprobando esas nuevas tipificaciones. Asimismo, es importante, y les mencionaba hace un momento, seguir tratando reformas a la ley de la contratación pública. Es menester hacer un llamado al presidente de la Asamblea Nacional para que se convoque una sesión extraordinaria para dar paso a la votación a la ley de extinción de dominio. Una ley que sí pienso que va a permitir recobrar algo de lo robado, no todo, porque no todos los millones y millones de dólares que se llevaron invirtieron en comprar propiedades o comprar bienes. La mayoría y el grueso del dinero robado está en cuentas en bancos en países con los que no tenemos convenio para recuperarlos. Por eso en esa ley de extinción de dominio me permití, y espero que el presidente de la comisión haya acogido mi solicitud de incorporar un artículo para que se permita que el Estado ecuatoriano contrate empresas especializadas a nivel nacional e internacional para hacer el seguimiento a los fondos públicos, detectarlos y recuperarlos. Porque ahí está el grueso de la sinvergüencería, no de 10 años, de 20 años. Desgraciadamente, las leyes no son retroactivas, pero sí podemos hacer seguimiento a ese dinero y saber dónde están, porque los estados amigos van a devolver los dineros que no podrán justificar, que reposan en las cuentas en sus países. Finalmente, estimados colegas legisladores, y a usted, señor presidente, gracias por darme la palabra. Debemos fortalecer las instituciones de control
con las herramientas jurídicas necesarias que ya tenemos en nuestra legislación. Debemos buscar controles cruzados en la administración pública que son necesarios, como funciona como el SRI y otras empresas públicas que han implementado la información cruzada, para que si una mascarilla que en un cantón vale $3, en la capital no valga $12. Para eso nos va a permitir la información cruzada en la contratación pública. Espero, señor presidente, estimados señores legisladores, que estas reformas al COIP ayuden en algo, por lo menos a que tengan miedo de meter las manos en los fondos de los ecuatorianos, porque las sanciones van a ser más rigurosas y hay nuevas causales para poderles hacer los procesos. Lo ideal sería, como dice un adagio popular, hay que educar al niño para no castigar al hombre. Eso sería lo ideal. Muchas gracias, señor presidente, pueblo ecuatoriano. Buenas noches.